Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan la agenda noticiosa en nuestro país. Un primer punto en la agenda de Diálogo en Panamericana tiene que ver con las tareas acerca de la elección de las directivas camarales, esto a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es de conocimiento público que hubo mucha controversia, criterios de uno y otro lado que van marcando una suerte de complejidad a la hora de buscar certezas en la elección de las directivas camarales, porque a diferencia de otros años, cuando el MAS asumía decisiones, se acataba eso de manera militante y era lo que decía su bancada, ya era refrendado en las sesiones tanto de diputados como de senadores. Esto no es así ahora. Por la pugna interna, por las diferencias, divisiones internas en el movimiento al socialismo, no hay certezas y todo puede suceder en la elección de las directivas camarales, pero que no necesariamente queda ahí, marcará de alguna forma una suerte de alianza hacia futuro que pueda partir precisamente con el tema de las directivas camarales. Este es el primer punto. El segundo tiene que ver con la evaluación ya reiterada de la situación interna en el movimiento al socialismo tras el Congreso de la Ucaeña y tras el Cabildo de la ciudad del Alto, que muchos decían serían escenarios definitorios, aunque se está viendo nomás que aún faltan muchos episodios por observar para buscar y encontrar niveles de definición o de dilucidación en este tema. Y finalmente, el tercer punto, reflexión acerca de la emergencia por escasez de agua en varias regiones del país, la sequía que se va presentando en estos lugares, aunque en algunas capitales se ha podido observar, como en el caso de La Paz, algunas lluvias que se han registrado. Pero hay preocupación también por lo que está ocurriendo en este ámbito. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado de manera activa en un sorteo previo que hemos realizado para establecer el orden de participación. Por ello les damos la bienvenida inicialmente al representante del CONADE. Está junto a nosotros don Manuel Morales. También está el politólogo Marcelo Silva en la cabina de Panamericana, y finalmente la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al representante del CONADE, don Manuel Morales, acerca del primer punto. ¿Qué dice usted? Bienvenido. ¿Qué dice sobre este primer punto? Adelante. Sí, muy buenas tardes, Ana María Castillo. Primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ella. Marcelo Silva, ya nos conocemos varias veces, y agradece a la Panamericana por el espacio. El movimiento al socialismo, desde que sube el año 2005-2006, no ha tenido muchos problemas en términos de su hegemonía parlamentaria, ¿no? Ya sea por el voto recibido o finalmente porque logró los 2/3 a partir del año 2009. Y en consecuencia, hasta la legislación de Eva Copa y Sergio Choque,
si no me equivoco, tuvieron una amplia posibilidad de imponer en el ámbito legislativo su plan de gobierno. Esto facilitó también mucho al gobierno central para tener una especie de correa de transmisión muy sencilla con el Parlamento, ¿no? Es decir, el Parlamento fue aprobando un paquete de normas, un montón de normas, que incluso, tal vez la más importante, y que no viene mucho a caso mencionarlo, analizarlo, pero sí destacar, fue que incluso el Parlamento hasta elaboró una nueva constitución, ¿no?, política del Estado, porque la que emergió de Sucre y luego de Oruro, al final no fue el texto definitivo, ¿no? Hubo una comisión interparlamentaria que elaboraron un nuevo texto constitucional. Entonces, la tarea del Parlamento, o la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se lo conoce, ha sido muy importante y fundamental. Cuando llega el gobierno de Luis Arce, entra también con esta ventaja, podríamos decir, el control de las dos cámaras. Esto es fundamental dentro de la estabilidad política, porque un gobierno que no controla una o dos de las cámaras realmente no tiene una buena gobernabilidad. En este caso, el reglamento interno de ambas cámaras también establece que la primera fuerza política se lleva de entrada la directiva, ¿no? En consecuencia, este es un tema bastante peligroso desde el punto de vista de la democracia, porque si no eres primero y eres segundo, jamás podrás llegar a dirigir las dos cámaras. Y este es un tema fundamental de reflexión. Lo que significa que si en el futuro pensamos, por ejemplo, en articular una fuerza alternativa al MAS y ganarle en la cancha del voto popular, ese triunfo o es mayoritario o es mejor que no lo sea, porque el próximo gobierno no podría tener estabilidad al no controlar las dos cámaras. Eso como una pequeña reflexión. Lo que pasa es que hay una crisis, ¿no? Y está ligado al segundo punto, y es que Luis Arce, y esto es paradójico, ¿no?, es digno de anotarlo, de escribirlo y de teorizarlo, es un presidente que entra con una mayoría parlamentaria y a media gestión se ha quedado sin esa mayoría, con la posibilidad de una escisión dentro de su bancada debido a la irrupción de un grupo que se considera del ala evista y que incluso anunció públicamente la constitución de una bancada paralela. En ese contexto estaríamos frente a un cuadro de una crisis, y a esto se ha sumado las fuerzas denominadas opositoras, que también han ido fracturando sus bancadas al grado tal de que existen 2 o 3 en cada una de las alianzas, lo que ha generado una crisis institucional. En ese contexto, pensar en la elección de nuevas directivas como una solución o una continuidad del trabajo parlamentario, más que una solución, aparentemente se vendría un grave conflicto, porque todas las fuerzas políticas estarían en una crisis con posibilidades de fragmentación. Eso va a complicar y está complicando mucho más la gestión de Luis Arce, que si bien hasta ahora no ha tenido mayores tropiezos, pero sí está con algunas leyes estancadas que tienen que ver con la aprobación de algunos créditos. Entonces, este problema creo que se va a agravar, ¿no?, en el futuro, y esta elección que viene en noviembre de las directivas, las comisiones, los comités y las bancadas, probablemente va a arrojar a la opinión pública un escenario triste, ¿no?, de lo que es una división, un desgaste de las fuerzas políticas, y nos va a plantear que hay un órgano, si bien tal vez la generalización en este momento sería muy prematura, un órgano que también está entrando en crisis, ¿no? O sea, hay un gobierno en crisis, una asamblea legislativa en crisis, y qué decir del órgano judicial, que vamos a llegar al 3 de enero y no va a haber elección de nuevos magistrados, la posibilidad de que se abra un vacío, la posibilidad de que no haya continuidad y que las autoridades electas tengan que esperar el primer
semestre o trimestre del 2024 para ser elegidas por voto popular. Y también a esto se suma la crisis del Tribunal Supremo Electoral, que merece ser mencionado cuando algunos vocales han anunciado que estaban a favor, por ejemplo, del seguimiento y acompañamiento al cabildo que hubo en la ciudad del Alto, del que vamos a hablar más adelante, y hubo una resolución de los otros vocales que dijeron no, y se muestra que hay una especie de fragmentación también en el tribunal que jamás debería haber llegado, porque una división en un partido político no debería afectar a este tipo de instituciones. Entonces cierro este primer análisis indicando que además hemos tenido nosotros la posibilidad de observar una absoluta subordinación del órgano legislativo al gobierno, ¿no?, en cuanto a las iniciativas legislativas, y esto se ha visto de manera muy clara con las interpelaciones que han habido y el tema de, por ejemplo, quitarle el apoyo político al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de tal manera que la posesión nueva o consecutiva de Luis Arce, del ministro de Gobierno, ha echado por tierra toda esa labor que constitucionalmente tiene el Parlamento de la fiscalización y la censura, ¿no?, de los ministros, lo que ha generado otro frente, una nueva crisis, con una ley, además una interpretación del Tribunal Constitucional que señala que se vulneraría los derechos de los ministros al ser censurados. Entonces sí, hay una crisis, no podemos negar, no podemos decir que el Parlamento está viento en popa, y creo que esta es una crisis que además está reflejando las condiciones políticas que estamos viviendo en el país en estos momentos. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales por su primera intervención en Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Le damos la palabra ahora a don Marcelo Silva para que pueda establecer sus reflexiones también a propósito del primer punto. Adelante, bienvenido. Gracias, José Luis. Siempre es un privilegio poder participar de Diálogo en Panamericana. Un cordial saludo a todos los radio oyentes que nos escuchan no solo en el país, sino fuera del país, y que se toman el tiempo de escuchar Diálogo en Panamericana para tomarle el pulso a la realidad boliviana. Un cordial saludo también a la senadora Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo, y a Manuel Morales del CONADE. Es un privilegio poder compartir por primera vez con la senadora estos espacios de reflexión y, bueno, reencontrarme con Manuel en ya un espacio de varias tertulias que hemos tenido tiempo atrás. Es imposible hacer un análisis de coyuntura sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa si no se toman dos temas que no son tan epidérmicos y que requieren una atención especial. El primero es un papel de decadencia muy peligrosa que el país está sufriendo en el plano de la institucionalidad. Ese es un elemento que hay que apuntarlo y que creo que las pugnas del movimiento al socialismo han acelerado. No es que estaban bien, no es que la institucionalidad democrática en el país estaba bien, pero que hoy día ya entra a un proceso de decadencia y puede en algún momento entrar ya a un proceso de putrefacción, diría yo, en el funcionamiento mismo. Estamos hablando de que hoy día, si observamos solamente a los 4 órganos del Estado, ¿no?, prácticamente estos 4 órganos del Estado tienen serios problemas con sus atribuciones consustanciales. No estamos hablando de que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo. Eso pasa en democracia y es natural, ¿no? Es natural que los partidos, las instancias que conforman, por ejemplo, el órgano legislativo, tengan sus diferencias. Eso no es algo completamente exquisito de la realidad boliviana. Es natural que los órganos colegiados como Tribunal Constitucional o el órgano electoral también tengan discrepancias internas. Eso pasa absolutamente en el plano de lo más normal. Pero una cosa distinta es de que estos órganos del Estado se frenen en sus actividades consustanciales a su existencia. Ese es un gran problema. Voy a poner un ejemplo muy pueril, pero que creo que sirve. Es como que una cafetería no tenga café para vender, ¿no? Entonces es un elemento ya que debería llamar la atención. No tiene razón de existir esa cafetería o no tiene, ¿verdad?, la atribución esencial. Y eso está sucediendo con las instituciones. Vamos a hacer un repaso. El órgano ejecutivo encargado de establecer políticas públicas, ¿no?, en el país
se ve frenado, ¿no?, en el ámbito de poder cumplir esa labor, porque necesita, por supuesto, de elementos legislativos para poder ir adelante en ciertos elementos que son centrales para poder ejecutar, aplicar esas políticas públicas. Pero además tenemos un órgano ejecutivo que en el último tiempo ha sido asediado en el ámbito de ciertas limitaciones de gestión por temas que van ligados a denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Tenemos un órgano ejecutivo que no está andando del todo en caminata como se quisiera. El órgano legislativo, más allá de estos problemas que pueden existir en el ámbito de la elección de sus cámaras o no, ha sido frenado en sus dos funciones consustanciales. Hace rato que no puede legislar con cierta libertad y con cierta holgura. No está haciendo leyes, ¿no? Está siendo muy lento en el ámbito de las leyes. Y cada ley pareciera que sufre un parto realmente para poder salir a flote. Sí hay cosas que por ejemplo, el otro día hay que felicitar el ámbito del Senado. El tema de ponerse de acuerdo en el ámbito del proyecto de ley de la convocatoria de elecciones judiciales, que por supuesto no ha pasado por la Cámara de Diputados, ahí se ha quedado, se ha estancado, ya han existido otros recursos, y por supuesto las designaciones de embajadores, donde sí parece se han puesto de acuerdo mayoritariamente, pero si uno ve el resto, hay elementos de legislación que son importantes, los cuales no pueden ponerse de acuerdo, e indudablemente el legislativo ha perdido la capacidad consustancial de legislar. Ese es un elemento que debería llamar la atención. Pero otro elemento sustancial de atribución que tiene el legislativo es fiscalizar, ¿no? Y fiscalizar de una manera correcta, con documentación, con información pertinente y demás, y eso pareciese tampoco que lo puede cumplir a plenitud, más allá de los esfuerzos personales que tienen algunos diputados, senadores, ¿no? El, por ejemplo, convocar a ministros, a viceministros, el recibir información oportuna, también pareciese que se ha convertido en una especie de pulseta política, y eso también ha estado absolutamente detenido. Entonces, hay que tomar atención, ¿no? El órgano legislativo no está legislando y no está fiscalizando. No estamos hablando de una cosa menor, ¿no? Estamos hablando de dos atribuciones consustanciales. No quiero pensar en lo que va a suceder el 1 de enero con el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sea decretazo, sea prórroga, o el ministro Lima ha salido ahora con el acuerdo constitucional de por medio, las tres figuras son ilegales, inconstitucionales. No hay posibilidad de llevarlas adelante. Y probablemente hoy día no se cobren esas facturas, pero yo no quisiera estar en zapatos de quienes se queden en el Tribunal Constitucional o en el órgano judicial, en las instancias jerárquicas, después del 1 de enero, porque van a ser sujetas de aquí a 5, 6, 7 años a juicios. Mírenla a la señora Áñez. Mírenla, señora Áñez, ese puede ser el destino que puedan tener cualquier autoridad que se anime a firmar después del 1 de enero. Cualquiera de ellos. Ahí el órgano judicial perderá, por supuesto, no solamente la legitimidad, sino incluso la formalidad, la legalidad en el aspecto de su funcionamiento. Y esta crisis institucional está empezando a llegar indudablemente también al órgano electoral, que creo, a mi criterio además, a la luz de la ley y de las atribuciones, se ha complicado la vida sin necesidad de hacerlo, ¿no? Y eso demuestra indudablemente la aparición, probablemente dentro del órgano electoral, de facciones, ¿no? Probablemente en algunos de los vocales que están en tendencia de una u otra parte. Yo creo que el tribunal, y además que tiene resoluciones muy duras adelante, yo le doy muy poco horizonte de visibilidad, ¿no? Yo creo que el tribunal podría quedar deslegitimado para poder encarar, por ejemplo, un proceso de elecciones como la del 2025. Y ahí se va a tener que llegar a acuerdos grandiosos para poder elegir o designar nuevos vocales. Va a ser muy complejo. Además, la pugna interna ya se ha puesto muy dura. Los días pasados, un vocal del órgano electoral, además con todo el derecho del Tribunal Supremo Electoral, ha decidido transmitir y hacer públicas, y esto no sé si va a mejorar o empeorar, ¿verdad?, las discusiones dentro de sala plena. Por favor, nunca se había visto eso, ¿verdad? Entonces, me da la impresión de que estamos analizando epidérmicamente y únicamente con los lentes de la pelea del MAS y ver quién va a ganar. Esto que está empezando a dañar muy seriamente la estructura y la actuación de los poderes del Estado, y ni hablar del plano de las instituciones, ¿no?
yo siempre tengo esta reflexión, esto por supuesto contagia a las demás esferas de la sociedad civil. Hoy día vemos organizaciones sociales divididas, ¿no? Y vemos hasta cuestiones privadas también en crisis, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Es decir, este es un elemento que definitivamente es muy, pero muy peligroso, y que por supuesto lo que nos atañe a nosotros es el ámbito de esta descomposición, creo que ese es el tema institucional que existe. Y esto definitivamente va a ameritar en algún momento un pacto político, un pacto de mucha altura, de mucho desprendimiento para reencauzar. Yo siempre decía, alguna vez con Manuel, estando acá, yo decía, ese va a ser el camino que en algún momento se va a tener que optar, ¿no? Que las fuerzas políticas, más allá de la visión que tengan y demás, tengan que ponerse, sentar y pactar y digamos, a ver, bueno, hagamos que las instituciones vuelvan a funcionar, si no vamos a estar fundidos, ¿no? Ese yo creo que es un momento, espero, de desprendimiento, porque estamos haciendo un gran daño, ¿no? Yo me imagino a Arce y a Morales ahí, dos colosos que se están dando duro, y en medio que se están dando duro, pues están pateando todo lo que encuentran en medio, ¿no? Y ese ya no es un problema solamente de las dos facciones del MAS, sino también se convierte en un problema de interés nacional. Cierro con el segundo punto. El tema es de que, yendo concretamente al ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional y haciendo una especie de recuento histórico, me da la impresión de que sí, ¿no? Hoy día se está pasando factura a la Asamblea de esos 14 años donde indudablemente un partido, no solo que tenía la mayoría, sino en algún momento incluso llegó a tener los 2/3 de la Asamblea. Y eso me parece que ha anquilosado, ha cortado un poco aquella posibilidad de llegar a acuerdos y pactos. De mala manera, durante estos últimos años, se ha entendido que llegar a un acuerdo, llegar a un pacto, llegar a ciertas negociaciones políticas es sinónimo de estar en el peor grado de la política. De traición. Exactamente. Cuando este país ha llegado, por ejemplo, a momentos, por supuesto, malísimos de la historia que no se van a desconocer, pero también hay momentos claves de la construcción democrática sin los cuales hoy no se puede explicar el proceso, por ejemplo, político que vivimos, donde el pacto era sinónimo y comida diaria de las asambleas. Imagínense ahora, donde tenemos 3, 4 o 5 fuerzas. Antes existían 7, 8 que eran necesariamente pactadas, y su vida era pactar todos los días, llegar a acuerdos, ¿no? Y los gobiernos han seguido moviéndose, las instituciones en algún momento incluso han crecido, se han fortalecido. Hemos tenido una Corte Nacional Electoral impecable, que a nadie le ponía ningún tipo de recaudo. Se han creado instituciones como el Tribunal Constitucional, las diputaciones uninominales. Acordémonos de los acuerdos del 89, del 92, donde todas las fuerzas políticas han pactado para ello. Hemos tenido una defensora del pueblo de lujo como Ana María Campero, la primera, ¿verdad? Es decir, hemos tenido un grado de capacidad de construcción institucional en base al acuerdo, en base a las negociaciones políticas y la capacidad de construcción. Pero luego vino un momento donde se dijo, el que pacta, el que llega a acuerdos es un traidor, es de la derecha. Estigmatizado. No, espantosamente. Cuando yo estoy convencido que esas mismas personas que mencionaban eso son las primeras que deben buscar por debajo, ¿verdad? Espacios de acuerdo, de pactos, de transacción, ¿no? Ese es un detalle que a mí me parece que muy, pero muy importante de remarcar. Entonces, a mí lo que me parece, más allá de esta disputa o lo crudo que pueda ser, que hay una falta de práctica de llegar a acuerdos y pactos. Y no solamente de los componentes de el MAS, facción A o facción B, también de los sectores de oposición política que han perdido ese training, si ustedes quieren, de poner en mesa las posibilidades de llegar a ciertos acuerdos. Si uno pensaría en ciertos articuladores de los pactos anteriores, esta asamblea ya hubiese llegado a varios pactos y acuerdos, ya hubiese viabilizado muchas cosas, ¿no? No hubiese tenido problemas. Las peleas en política siempre son muy duras verbalmente, pero por debajo nunca se cierran las puertas de negociación. A mí lo que me sorprende es de que hoy día esto está paralizado. Y la asamblea está como que completamente paralizada, y uno de los factores, más allá de la pelea entre Morales y el presidente Arce, es esto, ¿no?
veo muy poca capacidad de actores políticos de llegar a esto, ¿no? Operadores políticos que te permitan viabilizar ciertas decisiones que son importantes. Creo que era importante poner este contexto antes de entrar concretamente a lo que significa hoy día esta pelea para conformar las directivas. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice la senadora Ana María Castillo? Vamos a tener información de primera mano porque ella está inmersa precisamente en toda esta situación, en todos los problemas, las dificultades seguramente que se han ido presentando, producto además de algunas decisiones que ya se han asumido en su bancada, con legisladores que responden al expresidente Evo Morales, aunque ella misma ha cuestionado algunas resoluciones que se han adoptado. Se aguarda nada más, dicen, el día de las sesiones para ver cómo se aplica el voto y en definitiva ese mecanismo será que asuma decisiones. ¿Qué dice usted, senadora Ana María Castillo? Adelante. Gracias, José Luis, buenas tardes. Permíteme saludar pues acá a Manuel Morales, representante del CONADE, Marcelo Silva, politólogo, y por supuesto un saludo cordial a toda la audiencia de Panamericana. Bueno, pues en este momento la Asamblea Legislativa está pasando por cierto tipo de conflictos. Y ante todo, existiendo una fuerza política grande en el país como es el movimiento al socialismo, creo que la repercusión es mayor. No olvidemos que el movimiento al socialismo es un instrumento político por la soberanía de los pueblos, donde también interfieren pues muchos sectores sociales, agrupaciones, representaciones de organizaciones sociales del país, que también de alguna manera u otra han permitido cierto tipo de distanciamiento al ver también a nuestras organizaciones en un grado divididas, quizá no parcialmente, pero en un cierto grado divididas. Y esta división o este accionar, estas molestias que existen al interior del movimiento al socialismo, ha hecho también de que exista pues la división dentro de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente la intromisión o el autoritarismo de nuestro expresidente compañero Evo Morales ha influido bastante en el quehacer, en el actuar y en la decisión de varios asambleístas. Y eso hace de que también pues muchos asambleístas tengan un actuar o una decisión quizá equivocada o quizá direccionada, quizá con buenas o malas intenciones, ¿no? Lamentablemente en este momento, a vísperas ya de iniciar una nueva legislatura en la Asamblea Legislativa, ya está realizándose el cierre de la legislatura 2022-2023, ya se nota o se ve los conflictos, y no podemos mentir a la población, los conflictos surgen en función a intereses. Lamentablemente dentro de nuestra propia bancada se ha visto esa ruptura, un sector que apoya sin medida, de manera muy frontal, va atacando a nuestro presidente legítimamente electo, y un sector que pide respeto primeramente por la votación del 55% de los bolivianos, pide respeto también a la gestión del presidente y quiere pues impulsar los proyectos, quiere llegar a tener o consolidar lo que todos los bolivianos queremos, ¿no? Mejorar la economía en el país y salir hacia adelante. Lamentablemente en estos últimos días se ha ido viendo mucha intransigencia, y nosotros como legisladores hemos visto que no solamente también existe esta división al interior del movimiento al socialismo, sino que también las tres fuerzas políticas dentro de la Asamblea están con conflictos. Quizá no tan mayúsculos como los del movimiento al socialismo, por la cantidad también de representación que tiene, y esto hace pues ver como si el conflicto lo generaría o el conflicto fuera solamente del movimiento al socialismo, ¿no? También las dos fuerzas políticas como son Creemos y Comunidad Ciudadana, se ha visto también cierto tipo de pleitos, cierto tipo de contradicciones al interior de sus bancadas. Sin embargo, nosotros ya habiendo tenido la oportunidad de una representación masculina en la Asamblea Legislativa, las mujeres siendo mayoría en la Asamblea Legislativa, habíamos propuesto en muchas oportunidades que se pueda dar oportunidad, valga la redundancia, a la mujer. Esto ha repercutido en gran manera dentro de las bancadas. Afortunadamente las mujeres estamos apoyando.
la bancada del movimiento al socialismo se cierra, no da curso a un diálogo, no da curso a dar oportunidad a la mujer, y es ahí donde empieza a dividirse y crearse pues otro grupo de asambleístas que quiere pues el cambio en la asamblea, porque hemos visto que es urgente, y como decía pues Marcelo, es importante pues llegar a cierto tipo de acuerdos, lo cual no se ha hecho en toda esta gestión. Si bien nuestro compañero Andrónico ha mostrado quizá mucha predisposición, mucha voluntad en la administración de la Asamblea Legislativa o en la Asamblea de la Cámara de Senadores, lamentablemente no se ha visto esa posibilidad o esa amplitud o esa fortaleza como para poder buscar cierto tipo de acuerdos que beneficien al país. No estamos hablando de pactos, no estamos hablando de pactar con la derecha o pactar con otra bancada contraria, sino que estamos viendo más que todo en los acuerdos institucionales que serían muy beneficiosos para sacar adelante cierto tipo de proyectos. Entonces, el episodio en este momento, José Luis, el escenario en la Asamblea Legislativa, que yo estoy ahí a diario, está así. Tan delicado, divididas bancadas, en este momento discusión tras discusión, pensando primeramente en quién va a ser jefe de bancada, quién va a ser el presidente de la asamblea. Obviamente, de acuerdo al reglamento que tenemos, la fuerza mayoritaria, que es el movimiento al socialismo, tiene la presidencia, tiene la primera vicepresidencia y la primera secretaría. La segunda vicepresidencia y la tercera o la segunda secretaría la tiene las dos fuerzas políticas contrarias. En ese sentido, en este momento, las fuerzas políticas, específicamente el movimiento al socialismo, está proponiendo una parte del movimiento al socialismo, la parte de los asambleístas que apoyan al presidente Lucho, están proponiendo pues otra bancada y están proponiendo también otro presidente o presidenta de la asamblea. Específicamente las mujeres hemos planteado una presidenta. Consideramos importante que se dé oportunidad y que se dé curso también a lo que la Constitución Política del Estado emana, ¿no? Hacemos eco de que tenga que apoyarse a la mujer. El Día de la Mujer, Andrónico y todos los asambleístas o todos los senadores varones salieron a la palestra indicando de que apoyábamos a la mujer, Día de la Mujer, respetamos a la mujer, pero sin embargo esto en los hechos no se ve. Lamentablemente se cierran a la posibilidad de que una mujer también sea partícipe en el tema de las candidaturas hacia la presidencia de la Cámara de Senadores. Lamentablemente esto hace de que pues se rompa de gran manera el acuerdo que se tenía también con los compañeros para seguir apoyando al compañero Andrónico, y en este momento estamos en pie para poder proponer a una mujer dentro de la presidencia de la Cámara de Senadores, y está también en pie pues el respeto mismo, no exigir el respeto de los derechos fundamentales. La Constitución Política del Estado lo manda así, que se pueda también dar oportunidad, que se pueda respetar la equidad y la alternancia en la Asamblea Legislativa. Estamos nosotros conscientes de que quizá hubo quizá algunos problemas, no se ha visto más que todo, como decían, esa pulseta política ante cierto tipo de proyectos. Lamentablemente no hubo la voluntad, creo, o la capacidad política como para poder asumir y llegar a acuerdos, eso es cierto. Sin embargo, creo que es momento ahora de que la Asamblea muestre otra visión, muestre un cambio. Estamos seguros de que con una nueva conformación en el directorio y con participación obviamente de las mujeres, creemos nosotros y estamos esperanzadas, las mujeres en particular, de que pueda existir un cambio dentro de la Asamblea, de que pueda tener otra visión diferente o un horizonte muy diferente al que se ha visto en estas tres gestiones. Tres gestiones que se ha dado oportunidad al compañero Andrónico Rodríguez, tres gestiones que tuvieron la oportunidad los varones de demostrar una administración de la Asamblea del Senado, tanto como de la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, ahora creemos importante también que se dé oportunidad a las mujeres. Entonces, me parece muy importante que podamos ya dejar a un lado. Hemos visto que existen conflictos y esos conflictos están repercutiendo lamentablemente, y la gente en este momento no quiere conflictos. Lo que la gente en este momento quiere desarrollo, quiere que hablemos de proyectos, quiere que hablemos de estrategias para poder aprobar las leyes, para que aprobemos los proyectos que benefician a los caminos, carreteras, hospitales, escuelas. Eso quiere la población. Sin embargo, ante este panorama, pero
va a ser muy importante también que ahora se pueda tomar decisiones serias y firmes las diferentes bancadas, ¿no? Las tres fuerzas políticas, ahora sí tenemos que pensar en la conformación de un directorio que permita abrir o permita la cobertura a un diálogo sincero con las tres fuerzas. En este momento tenemos tres fuerzas. ¿Eso qué significa? La población en las elecciones nos ha mandado pues a poder dialogar, a poder debatir en función a los beneficios para el país. Eso no significa pactar, reitero, significa llegar a acuerdos institucionales que permitan el desarrollo del país. Por consiguiente, nosotros, José Luis, las mujeres en particular, estamos muy esperanzadas de que los varones, en realidad toda la Cámara de Senadores, entren en razón, y estoy segura de que con esa posibilidad, esa apertura de equidad, de democracia, alternancia, paridad, podamos mejorar la Asamblea Legislativa, ya que hoy en día vemos que el escenario está muy complicado, el escenario está dividido, el escenario está con cierto tipo de problemas, ¿no? Es una esperanza que tenemos las mujeres, y creo que la población también espera de la Cámara de Senadores y de Diputados que exista también un cambio que permita el desarrollo del país y que permita pues cierto tipo de estrategias que agilicen las tareas específicas, ¿no? Como son legislar, fiscalizar, gestionar. Entonces, estas tareas se efectivizarán justamente con esa predisposición amplia y ese cambio, ¿no? Proponemos un cambio, esperemos que consideren todos los senadores de la Asamblea y también los diputados. Perfectamente. Gracias, senadora Ana María Castillo. Vamos a realizar una pequeña nueva ronda en esta ocasión, en este primer punto. Vamos a solicitarle a nuestros invitados puedan ser más ágiles y disminuir notablemente su participación en esta segunda ronda, con algunas puntualizaciones, apuntes seguramente. Don Manuel Morales, adelante. Sí, voy a ser un poco más breve, ¿no? Creo que uno de los temas que está causando preocupación y reflexión es cuál es el papel de Andrónico Rodríguez, ¿no? Porque desde afuera se lo vio en una posición medio ambivalente, pero él acudió a la Ucaeña, ¿no? Al Congreso. Estuvo ahí sentado al lado de Evo Morales, y el hecho de que exista una bancada de senadores que son de la ala vista y que planteen su presencia como presidente de la Cámara de Senadores, creo que merece una interpretación, ¿no? Porque estaríamos hablando de que debajo de Choquehuanca, el tercer hombre en el mandato incluso constitucional, si es que hubiera algún tipo de interrupciones, es una persona ligada a Evo Morales, aunque en sus discursos también Andrónico ha sido un poco conciliador, ¿no? Pero se estaría manteniendo una pugna por el poder y el control del Senado, por supuesto que en manos de Andrónico significa que Evo Morales sigue siendo fuerte en la Asamblea Legislativa. El otro tema es cuán colaborativo va a ser la bancada de Andrónico o de Evo Morales en el Parlamento con los desafíos que vienen para la gestión gubernamental y para la aprobación de nuevas normas, ¿no? Cuán colaborativo. Hemos hablado de que una parte sustancial de la gobernabilidad es tener el control de las dos cámaras. Luis Arce, sin el control de una, por lo menos el Senado, o de las dos, ¿en qué condiciones quedaría, no? Y por el otro lado, cómo influye el control de la Asamblea Legislativa en la gestión, especialmente de empréstitos, porque de eso se trata hablar, ¿no? Ahora, que las leyes más importantes tienen que ver con la aprobación de nuevos contratos, ya sean petroleros, contratos de endeudamiento, que a lo largo del último tiempo han ido creciendo de manera muy preocupante y que demuestra también un tema de crisis económica. Después hay otras leyes que sacan que son absolutamente intrascendentes o son parte del folclore político, ¿no? Como los días especiales dedicados al sastre, o indicar que se celebra el Día de la Papaya, no sé qué, ¿no? Y bueno, no ser discriminativo, incluso con municipios a los cuales se los elogia con algunas resoluciones, pero creo que en el fondo legislar implica sobre todo el tema de viabilizar la gobernanza. Entonces, ¿y cuánto tiempo se va a prolongar esto, no? El otro aspecto que me parece importante analizar es que el futuro político de dos fuerzas
como es Creemos y Comunidad Ciudadana, han estado amarradas durante estos 2 años a la gestión opositora parlamentaria, que les ha ido muy mal, ¿no? Porque existen condiciones que han convertido a la oposición parlamentaria solamente en una caja de resonancia, ¿no? En términos eficaces, en términos efectivos, la mayoría, el reglamento, los procedimientos parlamentarios deslegitiman a la oposición, se las acusa de ser funcionales, pero en realidad todo el dispositivo parlamentario está creado para que no sean ni siquiera funcionales, sino para que no hagan nada. Es decir, qué leyes, qué normativas han generado las fuerzas opositoras que hubieran sido del consenso mayoritario y que hubieran sido aprobadas. Tal vez alguna que otra igualmente intrascendente, ¿no? Entonces, los colocan en un plano de funcionales, pero al mismo tiempo los tienen en el congelador. Y con eso el futuro político, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, se va a ir ahogando y se va a ir muriendo en los próximos 2 años que vienen, porque como fuerzas opositoras parlamentarias no van a poder contener la necesidad de revitalizar una alternativa al movimiento al socialismo que desborda la agenda parlamentaria. En consecuencia, por ejemplo, si hablamos del señor Carlos Mesa, estamos viendo que día a día su bancada se le está fragmentando, que hay expulsiones, que la posibilidad de controlar a toda la bancada se le ha ido prácticamente de las manos. Entonces, mucho menos podría proyectarse como el nuevo líder o el continuador del liderazgo de toda la oposición, ¿no? La pregunta es sencilla. Si ni controla a sus diputados, ¿cómo va a hacer gobierno y cómo va a gobernar a otras fuerzas políticas que requieren claridad, un programa, requieren nuevo liderazgo? Entonces, creo que esta gestión legislativa se va a llevar a la tumba a las 2 alianzas, Comunidad Ciudadana y Creemos, porque ya su ciclo histórico prácticamente va a morir con este Parlamento que también está en una situación de una crisis institucional aguda. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Se ha dicho además que el voto opositor será definitorio en ambas cámaras, sobre todo en diputados. Ahora ellos pueden decir que tienen en las manos la sartén. A ver, la crisis que yo mencionaba en el ámbito institucional no solamente se queda en los 4 poderes del Estado, por eso les decía, tiene un proceso de contagio, ¿no? Y radiación, si ustedes quieren, a las demás esferas de la sociedad. Imagínense la solidez que tenían las organizaciones sociales antes, por ejemplo, ¿no? Hoy día se ven completamente divididas, fragmentadas. Caramba, acá los teóricos de lo nacional popular estarían escandalizados, ¿no? Porque caramba, que lo nacional popular, que fue la matriz, la vertiente del proceso de cambio, hoy día está fragmentada y con problemas internos y con disputas también bastante belicosas en el ámbito de incluso confrontación verbal, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. Les decía, instancias de la sociedad también que están en proceso de descomposición. Hay una irradiación de la crisis institucional. Dentro de esta crisis institucional están los partidos políticos. No pueden abstraerse de esta crisis. Claro, la senadora lo decía muy bien. Obviamente el MAS es el partido de gobierno, es la mayoría, ha obtenido en las elecciones del 2020 la mayoría absoluta de los votos, tiene la bancada que le permite tener una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, entonces su fraccionamiento tiene una relevancia pues mayor, ¿no? Pero eso que no deba impedir ver también la crisis y las serias contradicciones que viven los otros partidos que en este momento componen las fuerzas políticas de la Asamblea. Y ahí concretamente ese también es un obstáculo muy serio para decir que las oposiciones políticas van a jugar un papel trascendental. Uno puede ver, y tiene razón Manuel en esto,
que la bancada de Comunidad Ciudadana ha empezado a tener grietas, y grietas que son muy complejas de subsanar. Lo mismo que la bancada de Creemos, que después de la detención de Camacho, incluso antes, ya te presentaba algunos lineamientos que eran no necesariamente homogéneos. Y yo creo que los vértices principales en los que los partidos políticos hoy se van a debatir son indudablemente la renovación y el caudillismo, ¿no? Esos son los vértices de discusión en los cuales están. A ver, analicemos, el MAS está pues en esa contradicción hoy día, ¿verdad? Renovación y caudillismo son los puntos centrales. Comunidad Ciudadana está exactamente lo mismo, ¿no? Algunos que apuntan dentro de la bancada misma que debe haber una renovación, que las decisiones no pueden estar alrededor del entorno y de los amigos de Carlos Mesa, y que tienen que indudablemente ir a rotar democráticamente, ¿no? De manera explícita y de manera implícita se viene pues denunciando una actitud de imposición de Carlos Mesa en las decisiones de su bancada política, y hay gente que no les reconoce ese liderazgo. Y hay gente que indudablemente dentro de Comunidad Ciudadana tampoco ya calza con la idea ni siquiera de la candidatura o la posibilidad de la siguiente candidatura de Carlos Mesa el 2025 a la presidencia, ¿no? Alguien decía, claro, aquí vemos una especie de caudillo ilustrado, ¿no? En el sentido de que háganle creer que no es el candidato del 2025, que no es el candidato único de las oposiciones, va a ser muy difícil, tal vez como hacerle entender a Evo Morales lo mismo, ¿no? Solo que de diferente vertiente. Creemos está exactamente con lo mismo, ¿no? Hay sectores nítidos en su bancada que son pro-camachistas, que todavía viven de la nostalgia de Camacho, ¿no? Y hay otros que quieren superar a Camacho, ¿verdad? Más pragmáticos. Y hay unos que son de la UCS, que están más bien en otra línea y en otra dimensión política, ¿no? Entonces tampoco se puede contar con una homogeneidad, un pacto mínimo, un acuerdo mínimo en el ámbito de qué es lo que pueda pasar con los actores de las oposiciones políticas. Sería bueno tener bancadas sólidas, no lo son también bancadas muy frágiles. Y en eso creo que todavía el MAS A y el MAS B tiene facilidad de fragmentar o entrar a la fragmentación de esas bancadas, porque son muy fácilmente cooptables. Lo hemos visto para la elección, por ejemplo, del Defensor del Pueblo y algunas otras instancias, que esas bancadas han sido perforadas, ¿no? Han sido nítidamente cooptadas, por lo menos en parte, para determinaciones. Y cierro con esto. Yo creo que sí es necesario establecer acuerdos coyunturales, ¿no? Tiene razón la senadora en el sentido de esa necesidad de acuerdos que viabilicen ciertas cosas, pero tampoco hay que tenerle miedo a la palabra pacto. Porque el tema de pacto no solamente alinea la posibilidad de una convivencia con partidos políticos. Quiero recordarles que en democracia hubieron pactos del 89 y el 92, que no fueron precisamente pactos de gobernabilidad entre partidos políticos para apoyo. Fueron más bien pactos donde los partidos políticos decidieron perder ciertas competencias o ciertas atribuciones por el bien de la institucionalidad. Y yo creo que eso va a ser indudablemente irremediable en los próximos, ¿no? En que partidos decidan hacer un pacto de largo aliento, ¿verdad? No necesariamente para convivir, para darle gobernabilidad a Arce o para llevar a Evo Morales a la presidencia, ¿no? Sino pactos por la democracia, y así se llamaron. Y yo creo que nos estamos acercando necesariamente a un momento de ese pacto. Por ejemplo, ¿no? Después del censo, me imagino que el país se tendrá que enrumbar a un pacto, ¿no? Acuerdos de diferentes visiones políticas tendrán que sentarse, darse la mano y decir, señores, aquí vamos a pactar para aquí a los 10, 15, 20 años futuros esto. Eso significa aquí nos damos la mano, pacto de caballeros, ¿verdad? Probablemente se tenga que hablar de un nuevo pacto fiscal, y eso no necesariamente establezca la participación de partidos políticos. Ahí las regiones tendrán que entrar a un pacto, las regiones tendrán que pactar con el Ejecutivo. Y eso no es un tema de pecado. Probablemente para la elección judicial, más allá de escoger nombrecitos, no se tenga que hacer un pacto y decirle, bueno, a ver, señores de A, B, C, el próximo gobierno, no nos importa quién sea, vamos a tener que pactar hoy y ahora, darle todas las atribuciones al órgano judicial para que inicie su reforma. Darles toda la independencia y toda la autonomía política para que ellos lo hagan, como se dio en su momento en la Corte Nacional Electoral. Yo siempre utilizo este ejemplo. Lo que vivimos hoy, el gran diseño del sistema electoral que vivimos hoy, lo hicieron los entonces notables de esa Corte Nacional Electoral, y eso lo produjo un pacto
¿no? Un acuerdo, un pacto político de los partidos políticos que dijeron, no importa quién sea el próximo gobierno, no importa qué hagamos, este pacto nos permite darle al órgano electoral autonomía para que ellos elijan su sistema electoral, manejen las elecciones, construyan su sistema para controlar las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, hay que diferenciar que los acuerdos políticos pueden dar viabilidad a temas coyunturales. Y eso, por supuesto, implica ciertas consonancias ideológicas, ciertas consonancias gubernamentales, etc. Pero tampoco hay que tenerle miedo al concepto de pacto. El pacto va para una visión de más largo aliento y no solamente establece que políticamente tengamos que estar en contubernio, sino que estemos de acuerdo en una visión de largo plazo. Y creo que en el país eso es lo que hace falta hoy día. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva en este primer punto. Cerrando el primer punto, le damos la palabra a la senadora Ana María Castillo, de la misma forma, sus apuntes, sus puntualizaciones, cerrando este primer punto del programa. Bueno, José Luis, va a ser importante y sé que va a ser difícil la tarea de la nueva directiva, de las nuevas directivas de ambas cámaras. La Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá tareas fuertes en esta próxima gestión y va a depender de la buena predisposición de cada uno de los asambleístas. Si los asambleístas van a tener una independencia de pensamiento, estoy segura que vamos a avanzar. Si los asambleístas van a dejar de lado ese endiosamiento a un líder o a una persona como líder único, indiscutible, que es el inmortal, que va a hacer todo y que sin él no podemos hacer nada, vamos a avanzar. Me parece importante lo que decía Marcelo. Comunidad Ciudadana, creemos, y Movimiento al Socialismo deben dejar de lado de considerar a una persona como líder indiscutible. Creo que es momento de ver en una renovación, porque la gente ya está cansada. Dentro del Movimiento al Socialismo estamos tropezando por ello, lamentablemente, un grupo radical que cree que solamente con Evo y sin Evo no hay nada, no hay vida, no hay razón de vivir, no podemos respirar. Y ese es el peor problema, y ha hecho de que se rompa el diálogo, se rompa el trabajo coordinado y conjunto en nuestra bancada del Movimiento al Socialismo. Lamentablemente, una posición muy equivocada, muy intransigente, muy radical. Entonces, esto también pasa, ¿no?, dentro de Comunidad Ciudadana, que creemos que solamente uno y listo, y sobre ese uno todo tiene que girar en torno a ese uno todo, cuando sabemos que nosotros estamos o hemos sido electos por el pueblo y tenemos que tener pensamiento de pueblo, pensamiento que permita ver más allá de interés de un líder o de interés de una persona y ver el interés mayoritario de las grandes mayorías. Ver el interés de la población, pues el pueblo necesita en este momento, reitero, necesita proyectos, necesita desarrollo, necesita que atendamos el tema del agua, luz, caminos, hospitales, escuelas. Entonces creo que los asambleístas tienen ahora que tener su independencia ideológica, no en el sentido de que deban independizarse de su partido político o poder ser contrarios o poder independizarse de la línea política, o no, sino que deben tener un pensamiento de construcción, un pensamiento de pueblo que permita pues una coordinación tanto legislativo, ejecutivo, para que podamos empujar los proyectos, ejecutivo, legislativo, para que podamos encaminar y no entorpecer, ejecutivo, legislativo, para que podamos proponer proyectos de leyes, para que podamos recoger las iniciativas legislativas de los 9 departamentos y atendamos a todo el país. Va a depender de ello y va a depender obviamente también de la voluntad de un directorio que sepa controlar, que sepa manejar, que sepa orientar y que sepa pues brindar también mecanismos, oportunidades, estrategias, herramientas que permitan el buen desenvolvimiento también de los miembros de la asamblea, que permitan el buen trabajo de todos los asambleístas, ¿no? Entonces, yo concluyo con eso, José Luis. Es importante que todos, entre todos, seamos de un partido u otro partido, tengamos primero sentimiento de patria, pensemos en lo que quiere el país, pensemos en el desarrollo del país, muy al margen de pensar también en los intereses de cada uno de los partidos políticos, ¿no? Pensar primero con ese sentimiento de patria, sentimiento de boliviano, que es lo que quieren nuestros hermanos, ¿no? Entonces, concluyo con eso esta parte, José Luis.
dar a conocer mi esperanza porque exista ahora en esta próxima legislatura un cambio, un directorio que no vaya a ser direccionado de la UKN, que no vaya a ser una instrucción de la UKN, sino vaya a ser un directorio que sea consensuado, analizado, conforme a lo que persigue la Asamblea Legislativa, conforme a lo que cree y lo que se espera del país. Muy bien, muchas gracias a la senadora Ana María Castillo. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que de alguna forma se vincula con el primer punto, porque estamos hablando de política, del manejo político. Ahora, a propósito de lo que ya se ha venido discutiendo, quizá existen algunos elementos adicionales. Decíamos al inicio del programa que tanto el Congreso de la UKN como el Cabildo de la Ciudad del Alto marcarían un antes y un después. Algunos dicen es un punto de inflexión. Muchos decían que iban a asumirse decisiones definitorias, ya la figura estaría clara, pero esto no sucede así. La incertidumbre se mantiene. No solamente hay disputas desde el punto de vista jurídico, sino también ya desde el punto de vista de legitimidad, de organicidad de lo que ellos han denominado el instrumento por la soberanía de los pueblos, el instrumento político, el MAS. ¿Qué nos puede mencionar sobre este segundo punto, don Manuel Morales? ¿Cómo se está observando? Además es un tema que se está concentrando la atención, pero es parte de la vida de los bolivianos, de la expectativa de los bolivianos, o solamente de algunos. No es un tema solo de algunos, ¿no? Es un tema fundamental. Hemos hablado de un fin de ciclo, hemos hablado de una crisis terminal, ¿no? O sea, pero es importante explicarlo, ¿no? Yo creo que el movimiento al socialismo está terminando su acumulación histórica y está en un proceso de decadencia. Sin embargo, en la historia, tal vez en lo cotidiano, en lo día a día, no se ve, digamos, como un edificio que está cayendo, ¿no? Pero hay indicadores. Seguramente serán las próximas épocas en las que se pueda ver este tema. Yo creo que Evo Morales, y lo he dicho desde un principio, ha ganado la batalla al controlar la personería jurídica, que no necesariamente puede partir de su carisma, su liderazgo o su base social, sino que es un tema institucional, ¿no? Él controla el delegado al Tribunal Supremo Electoral, ha habido una autorización para un congreso, ha habido un informe que se está pendiente, que puede haber algunas observaciones y demás, pero se corregirán, pues si es que lo hay, ¿no? No va a haber un informe lapidario que diga todos los que estuvieron en la Ocaña no son del MAS, ¿no? Y por lo tanto no tenían legitimidad. Entonces ese tema creo que está resuelto en cierta forma, que habrá impugnaciones, en fin. A mí lo que me llama más la atención es Luis Arce, ¿no? Porque Luis Arce se ha quedado sin partido político, ¿no? Sin tener un instrumento político, está excluido de la vida orgánica. En el cabildo que organizaron hubiera sido interesante que todos los que asistieran pudieran levantar su credencial de militantes del MAS y poder tomar resoluciones a partir de esta situación, que puede ser formal, pero el Cabildo del Alto rompe pues muchas cosas, ¿no? En primer lugar, no se apega al libreto establecido por el órgano electoral, el CIVIDE, que establece requisitos, ¿no? 10 días antes solicitar el acompañamiento. Nosotros hemos organizado cabildos muchas veces. Además nos piden varios requisitos, por ejemplo, el programa, quiénes van a intervenir, en qué horario, cuáles van a ser las preguntas del cabildo, ¿no? Y incluso te piden por escrito las conclusiones. Y luego se hace una estimación de la cantidad de personas asistentes y el método es nefasto, pues, pero es real, es objetivo. Se toma una fotografía del área donde se realiza el cabildo, se enumera los metros cuadrados y se multiplica por 3 personas, que es las personas que podemos cobijarnos en un metro cuadrado, a menos que haya muy flacos y entren 4, y se hace una estimación
Y de las estimaciones señalan que había entre 60.000 a 120.000 personas máximo. Nunca hubo un cabildo de 1 millón. Se necesitaban no 8 cuadras llenas, sino 80 cuadras llenas de las dimensiones de estas avenidas. Y en el acto de el supuesto cabildo, que en primer lugar la Constitución dice que corresponde a la democracia participativa y deliberativa, es un atributo al cabildo de la sociedad civil convocado o autoconvocado para debatir algunos temas y hacer reivindicaciones al Estado. En este caso, el que organiza y el que aparece presidiendo el cabildo es Luis Arce. Entonces, una autoridad gubernamental hace un cabildo y bueno, la sorpresa era la siguiente. Luis Arce proclamado candidato, Luis Arce anunciando su nuevo proyecto político, Luis Arce planteando la continuidad de su gestión a través de la refundación de lo que ustedes quieran. Y eso no ha sucedido, ¿no? Ha sido un cabildo donde las organizaciones convocantes más bien le plantean un pliego petitorio, ¿no? Que implica 19 puntos, dentro de los cuales le están pidiendo al típico estilo de las organizaciones sociales y de los conflictos internos del MAS, le piden acceso a los ministerios, un gabinete social, en otras palabras, pegas, ¿no? Porque de eso se trata también ese tipo de peleas. Y ahí queda. Entonces, el tema es el siguiente. Luis Arce no es parte del MAS ahorita, no va a ser parte del MAS, no le va a poder disputar la estructura, se queda sin proyecto político y a partir de ahora estamos en una cuenta regresiva. ¿En cuántos días, en cuánto tiempo Luis Arce podría anunciar un nuevo proyecto político que fragmente al movimiento al socialismo y lo catapulte para ser candidato el 2025? Estamos en una cuenta regresiva con una arquitectura prácticamente desde mi punto de vista muy difícil de alcanzar, porque si bien controla las direcciones del Pacto de Unidad, las organizaciones sociales o campesinas, ¿cómo las metería a un nuevo proyecto que no sería el mismo que han enarbolado las organizaciones dentro del discurso del MAS? Es decir, azules, proceso de cambio, ¿no? ¿Cómo metes eso? O sea, ¿con qué calzador lo meterías a un acuerdo con el tercer sistema de Patsi o con la UCS de Johnny? O finalmente, que también ha circulado en las noticias, una especie de intento de revivir a un partido socialista que es prácticamente inexistente o imposible de hacer, ya que el Tribunal Supremo Electoral no otorga personerías jurídicas a organizaciones que han caducado, ¿no? Es decir, PC1 nunca más va a haber en Bolivia, porque ni el color, ni la sigla, ni los símbolos pueden otorgarse, porque ese es un partido que ha muerto en la vida democrática del país, porque si no reviviría el MIR y revivirían otros muertos históricos. Entonces, se quedaron sin proyecto político, y termino con esto porque es una especie de provocación. Creo que a Luis Arce le va a pasar lo mismo que a Yanine Áñez. Va a querer repostular y no lo va a poder hacer porque no va a tener el instrumento. Evo va a lanzarse a la candidatura y Luis Arce, a menos que haga algunos acuerdos políticos, podría encarar la siguiente gestión gubernamental sin diputados y sin senadores que lo defiendan, como le ha pasado a la señora Yanine Áñez. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice don Marcelo Silva en este segundo punto del programa? Muchas de las cosas se han ido mencionando hasta el momento en otros escenarios, bueno, en otras jornadas, en otros fines de semana, pero ¿qué ya se puede puntualizar de lo que ya se había anunciado? Es muy complejo, ¿no? Porque además estamos hablando de una historia inacabada, ¿no? Es decir, que todavía tiene muchos capítulos por delante y seguramente nos van a tratar de llamar la atención. Es una novela como que va perdiendo fuerza en algún momento para gran cantidad de los bolivianos. Ya las encuestas dicen que los bolivianos están poniendo su atención en otros temas, ¿no? Y pronto van a tener que no sé qué más hacer para poder llamar la atención. Pero a ver, vamos a tratar de ubicar algunas cosas, ¿no? Para tratar de ir por donde va la cosa, o por lo menos llegar a ciertas conclusiones parciales, por supuesto, ¿no? Hace tiempo,
me acuerdo, recientemente posesionado Arce, unos mesecitos después estuvimos aquí con Manuel. Y yo le decía, Manuel, él me decía pero yo le decía, Manuel, el ritmo de la política, la agenda política va a estar marcada en algo que es atípico en la historia del país, y es de que el jefe del partido no sea a la vez presidente, ¿no? Y que no tenga el control político de su gobierno, ¿no? O sea, esto ha pasado nominalmente con Sánchez de Lozada, con Banzer, que nominalmente decidieron dejar por el tema de ser presidentes la jefatura de su partido, pero en los hechos jamás dijeron de serlo. Siempre la presidencia del país ha estado concentrada pues, en el jefe del partido político y el presidente, ¿no? Entonces, algo atípico, yo le decía a Manuel, que va a manejar y va a ser el tema de agenda política, va a ser eso. Yo quiero ver cómo va a resultar la historia de que el presidente no sea el jefe de su partido y el jefe del partido no sea presidente, ¿no? Ahí están las consecuencias, ahí están, ¿te acuerdas? Nítidamente, sí. ¿No? Ahí está, se vino, ¿no? Ahí está como terminó. Pero y estudiando un poco la morfología del MAS, y también en esa época mencionaba, hay 3 vértices que van a marcar un poco como quién va a llevar la delantera en el ámbito de una posible disputa entre la jefatura del partido y la presidencia, que están disueltas, están cada una por un camino. Una era el gobierno, ¿no? El MAS, con la reforma indudablemente de los 14 años, te ha creado un Estado muy grande, ¿no? Algún colega analista le llama un Estado demasiado obeso en su construcción, ¿no? Lento, grande, ¿no? Si vemos, es históricamente en el país es el Estado más grande que existe en el ámbito burocrático, ¿no? Es grande, realmente muy grande, que indudablemente ha servido en su momento no solamente como una instancia de toma de decisiones políticas, sino también como una maquinaria política y una maquinaria electoral, muy pocas veces vista. El segundo elemento, el segundo pilar de la estructura del poder en el MAS durante estos 14 años ha sido pues el pacto indudable con las organizaciones sociales y los movimientos sociales. Más allá de entrar a un adjetivo calificativo bueno, malo, que los corrompió, que los absorbió, que los utilizó como estructura legítima de poder, etcétera, etcétera, indudablemente el pacto de unidad, organizaciones sociales, era el pilar fundamental de esta estructura. Y el tercero, la existencia formal, como todos, de una personería jurídica y de una instancia burocrática partidaria, que son requisitos, si ustedes quieren, fundamentales y formales para entrar al juego político en este país, ¿no? Estamos bajo un sistema electoral donde el que tiene la personería o los partidos que tienen personería pueden lidiar en elecciones, punto, ¿no? Hemos analizado, así José Luis, cronológicamente, estoy haciendo una especie de recuento, ¿no? Cómo el presidente Arce al principio tuvo la capacidad de tener el control absoluto del órgano ejecutivo y de todo el aparato burocrático. Le ha costado porque ha sido la primera herida o el primer intento de herida. Recuerden ustedes cómo Evo Morales designaba, ¿no? Y hablaba públicamente, hay que cambiar, tiene que ser el nuevo ministro. Las organizaciones sociales en algún momento hasta se cuotearon, ¿se acuerdan? Se pelearon encima del presidente. No, en enero va a haber un cambio y 5 vamos a cambiar. No, vamos a cambiar 6 ministros, vamos a cambiar estos otros ministros. Creo que ahí Arce tuvo la habilidad innegable, ¿no? De decir un ratito, el presidente soy yo, y poco a poco fue tomando el control absoluto del gobierno. Hoy no se puede negar que el presidente Arce y, por supuesto, la estructura política que está detrás de él, tienen completo control burocrático del Ejecutivo, ¿no? Donde cada vez más ciertos sectores de levismo, etcétera, quedan relegados. 1-0, ¿no? 1 de 3, digamos, ¿no? Segundo elemento, indudablemente poco a poco, y creo que hay habido también una habilidad que no hay que desconocer políticamente, por lo menos parte de estos sectores de las organizaciones sociales o el llamado Pacto de Unidad han mostrado más simpatía al gobierno que a el esquema de Evo Morales. Yo diría que indudablemente esto se puede dar por 2 cosas. Uno, el pragmatismo lógico de las organizaciones sociales, y también, por supuesto, la oferta que se tiene ante un aparato burocrático muy grande. Esto ha hecho que Central Obrera Boliviana, Bartolinas, Interculturales tengan más afinidad que en el gobierno de Arce que con Evo Morales. 2 de 3. ¿Dónde ha tenido serios problemas y dónde ha sido la trinchera de Morales?
la única trinchera que le quedó, el partido político y la personería jurídica. Que además es el último espacio que le toca a Arce tomar para tener, ¿no?, el control absoluto del esquema, de la morfología de poder que tiene el movimiento al socialismo. Y ahí Evo Morales, por supuesto, se ha puesto patas arriba, permítanme el término, peleando panza con panza, ¿verdad?, para poder no dejar de perder ese último espacio político que le queda, la estructura burocrática del partido y el control de la personería jurídica. Pero además Morales sabe que ese es su último chance, no hay más. Porque si ustedes lo ven en el plano absolutamente pragmático, ese es el único espacio donde puede reconstituirse políticamente. Con lo demás ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque, quédase o no, el que tiene la personería jurídica va a poder en el futuro negociar las candidaturas. No presidencial y vicepresidencial, pero los restos sí, sin duda alguna, ¿no? Eso significa que si alguien quiere ser senador, si alguien quiere ser diputado, si alguien quiere ser gobernador, si alguien quiere ser alcalde, si alguien quiere ser concejal, asambleísta, tiene que pasar por la firma del jefe del partido político. Y eso te da la posibilidad y la ductibilidad de jugar con ciertos espacios. Ese es el escenario en el cual estamos hoy día. Ahí está, hecho mi Google Maps, si ustedes quieren. Estamos ubicados en la lucha, en la disputa del último eslabón, del último espacio de la morfología política del poder del MAS. ¿Qué se están peleando Arce y Morales? El partido político. Eso es lo que se están peleando. Se están peleando la personería jurídica. La UCAeñe y el Cabildo es una expresión de eso. ¿Qué conclusiones tenemos de este momento? ¿No? Primera hipótesis, por lo menos descartada hasta el momento. Todos pensaban que al ser una pelea muy difícil y Evo Morales lanzando su candidatura y siendo reelecto en la UCAeñe como jefe de su partido, iba a provocar una reacción política de Arce en el sentido de decir, señores, construyamos un frente político que supere al MAS o construyamos un nuevo instrumento político que nos permite las elecciones. El Cabildo del Alto nos ha dicho que esa hipótesis queda descartada por el momento. Arce va por el partido, va por la jefatura y va por la candidatura del movimiento al socialismo. Eso nos abre la puerta de que indudablemente van a haber muchos capítulos más todavía, que van a ir desde el ámbito institucional, órgano electoral, tribunal constitucional, ¿verdad?, y probablemente termine en las calles, si es que no se llegan a acuerdos mínimos y básicos. Ambos actores saben que ese es el escenario final de la disputa, ¿no? Primera conclusión, primera hipótesis, ¿no? Entonces, por el momento, la guerra está declarada, está abierta, ¿no? Arce ha sido clarísimo, además la simbología del momento ha sido increíblemente bien trabajada, ¿no? Arce no pone al final del evento Viva mi patria Bolivia, la caraqueña, la cantarina, no, pone Somos Más, agarra la bandera del MAS y levanta, ¿verdad?, y dice, señores, este es el verdadero MAS, ¿no? ¿De qué está hablando? Del partido y de la personería jurídica. Ahí está abierta la disputa. Esa es la primera hipótesis o la primera certeza, que por supuesto no es definitiva. Eso también podría cambiar, porque por supuesto al otro lado está Evo Morales, que indudablemente sabe que está dando sus últimos pataleos y es el último reducto que realmente le queda. Esa es la conclusión que tenemos de esto. Y la segunda, que me parece importante, es de que de alguna manera es la conclusión, creo que de algunos que tienen lucidez todavía dentro de este proceso político, están dándose cuenta que el nivel de daño ha llegado tan elevadamente, ¿no? Morales y Arce se han hecho daño, que probablemente dentro del MAS no se puedan cerrar puertas, ¿no?, para llegar a ciertos acuerdos que trasciendan la posibilidad de Arce y Morales. Y creo que esa también es la siguiente parte de la historia. Creo que el MAS necesita visibilizar y abrir ya enclaves de acuerdos, porque probablemente esta guerrita se lleve a los dos titanes que están peleando ahí arriba. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice? También le damos la palabra a la senadora Ana María Castillo en este segundo punto. ¿Cómo está observando lo que está ocurriendo en este tema? Bueno, José Luis, lamentablemente hay que reconocer las equivocaciones del compañero Evo Morales como jefe político del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Sin embargo, hay que aclarar que el instrumento político no pertenece a Evo Morales.
El movimiento al socialismo tiene como dueños legítimos a las organizaciones sociales, es decir, al Pacto de Unidad. Y equivocadamente el compañero Evo Morales, no sé si por angustia de poder, desesperación o amartelo, o quizá, no sé, por un descontrol de conducta, no sé cómo llamarlo, equivocadamente, planifica un congreso, convoca un congreso simplemente con los allegados o con ese entorno que le sigue haciendo creer que él es el único líder indiscutible. Ese error ha hecho pues de que reaccionen nuestras verdaderas organizaciones, reaccionen los dueños del instrumento político, como son el Pacto de Unidad, nuestras Bartolinas, la COP, la CSUCB, interculturales, CIDOB, etcétera, etcétera. En este congreso, yo personalmente lo dije, maleado, viciado, un congreso fraudulento, cometen el error de poder incluso seleccionar personas, porque saben que Evo Morales ya no tiene el control de las organizaciones. Seleccionar a su entorno y ahí aparecen en un congreso, creo que ni siquiera llegaron a las 1,000 personas, un congreso con todos sus ex ministros, ex secretarios, ex cancilleres, ex diputados, ex senador, todos los ex. Y con personas que ni siquiera tienen representación legítima, legal en las organizaciones, en las bases. Todo esto ha hecho Evo Morales con ese grupo privilegiado que siempre ha estado direccionando, que siempre ha estado pues con el poder, y en su momento de desesperación ellos planifican todo como para que puedan querer validar a este Congreso. Frente a esta acción negativa, y también ahí surge o sale una observación y una crítica al Tribunal Electoral, que también pareciera que el Tribunal Electoral estuviera también en cominola con el compañero Evo, tal vez tendrá también ahí gente que le acompaña o que también considera a Evo como único líder. El accionar del tribunal tampoco ha sido rápido, ¿no? Sino ha sido lento, y creo que lo han anticipado, y ahí mandan una resolución, pero que la resolución lo llega tarde porque ya el Congreso lo habían agilizado, un Congreso que ha terminado en 2 días sin ni siquiera cumplir con todos los pasos que tiene un Congreso verdadero. Esta situación causa gran molestia en nuestras verdaderas organizaciones. Y justamente ante esta molestia, las verdaderas organizaciones, el Pacto de Unidad, ya cansado de tanta arbitrariedad, de tanta intromisión, tanto manipuleo, pues convoca a un cabildo en el Alto. No lo hace el presidente, equivocadamente podemos decir que el presidente Lucho convoca, como muchos advirtieron, o que estarían ahí planificando el gobierno. Las organizaciones tienen su propia independencia, tienen su propio pensamiento, y justamente como dueños legítimos del movimiento al socialismo, se organizan y convocan a sus bases. Y de acuerdo a resultados valederos, confiables, nosotros tenemos el reporte que más de 1 millón de personas han estado presentes ahí. Si bien eso no significa si son flaquitos, gorditos, dentro del marco, el límite, sabemos cómo se hace la medición también de la cantidad de personas, pero de acuerdo a un reporte confiable, más de 1 millón de personas lo han dicho: basta, dejen gobernar a Lucho, basta, Lucho no está solo, basta, las organizaciones están con el presidente Lucho y déjenlo gobernar. Entonces creo que ha sido contundente el cabildo, ha sido contundente también el mensaje, y no nos olvidemos que en el mensaje pues han dado tareas específicas también.
y ahí han reconocido el liderazgo también ahora de un nuevo personaje como es el presidente Lucho. Y se ha reconocido pues que el liderazgo no debe estar encerrado en una sola persona. Acá no hay pues un líder único, sino que Bolivia tiene que estar preparada y tiene que formar nuevos liderazgos, porque es importante que el poder se democratice. No podemos permitir que el poder se encierre en una sola persona. ¿Y cuán peligroso había sido que el poder se encierre en una sola persona? Porque hemos visto ahora las consecuencias. A diestra y siniestra, a toda costa querer volver al gobierno sin medir las consecuencias, a costa de que puedan incluso debilitar su propia asamblea legislativa, debilitar una asamblea tan importante que tiene que perseguir los intereses del pueblo, y ahora estamos viendo una asamblea dividida justamente por esos errores que se están cometiendo. Otra de las resoluciones del Cabildo justamente también ha sido pues de conformar una comisión política transitoria constituida por las organizaciones sociales y sindicales del pueblo boliviano. ¿Para qué? Para la elaboración de una tesis política que defina el consenso, el horizonte político de nuestra patria, incluyendo además una agenda del vivir bien hacia el bicentenario y un programa de gobierno post-bicentenario. Entonces creemos importante que la decisión de nuestras organizaciones sociales es clave, es indispensable, y ahí ellas, como fundadoras además del movimiento socialismo, tomarán las decisiones finales. Si bien la personería jurídica está en discusión, pero consideramos importante de que ahora el Tribunal Electoral debe jugar un papel importantísimo. El Tribunal Electoral tiene que considerar y ver que no puede encerrarse u obedecer a cierto tipo de instrucciones o insinuaciones de una o un grupo de personas, sino debe observar la realidad, debe observar esa gran cantidad, esa masa de dirigentes, bases, hermanos y hermanas que están pidiendo el respeto a un gobierno, que están pidiendo que dejen trabajar al presidente y que se respete la gestión del presidente, y después pues en función a la mecánica o a la dinámica considerarán cuál va a ser el horizonte, cuál va a ser en realidad el futuro del movimiento al socialismo, pero obviamente con participación siempre de los dueños del movimiento al socialismo, que son las organizaciones sociales. Reiterar, Evo Morales no es dueño del movimiento al socialismo. Además, el movimiento al socialismo es un instrumento político, no es un partido político como los partidos comunes y corrientes. Es un instrumento político que aglutina las organizaciones, y siendo ellas las dueñas de este instrumento político, pues ellas velarán, ellas plantearán en función al mandato que se ha dado en el Cabildo, en función a la conformación de esta comisión política transitoria, tomarán ya las riendas, velarán también el destino del movimiento al socialismo, ¿no? Y además, en este mismo Cabildo han sido claros y enfáticos y han dicho: desconocemos a ese Congreso fraudulento, viciado, maleado, y no hubo tantos adjetivos que hicieron ver que simplemente que ese Congreso no tuvo el respaldo de los verdaderos dueños del instrumento, ¿no? Y además se ha convocado también, o se ha indicado que se va a convocar a un nuevo Congreso. No el presidente, no los asambleístas, sino los verdaderos dueños del instrumento, que son las organizaciones sociales. Ellos entonces convocarán un nuevo Congreso, y ahí se determinará en función, obviamente tomando en cuenta la parte legal, a fin de gozar de legitimidad, legalidad, considerarán todas las acciones como para poder buscar un mejor futuro del movimiento al socialismo. Ojo, reiterando siempre que el dueño del movimiento al socialismo no es el compañero Evo, con las disculpas del caso. Yo lo respeto al compañero Evo, sin embargo, pero no comparto lo que hace, porque considero importante que ahora debemos trabajar por los bolivianos, y el trabajar por los bolivianos significa pues apoyar la gestión, no interrumpir, no estar premeditando acciones que vayan en contra del gobierno, no estar planificando acciones que vayan en contra del desarrollo del país, no estar premeditando acciones que vayan en contra de la aprobación de leyes que
van a ayudar en muchos proyectos para todos los bolivianos, ¿no? Entonces esta parte concluyo, José Luis, con decir que los dueños verdaderos, como son las organizaciones, el Pacto de Unidad, tomarán las riendas y fijarán el destino del movimiento socialismo. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Vamos a hacer una pequeñísima, breve ronda también en este segundo punto, muy breve, por favor, 3 minutos por participación. Quizá un elemento que está quedando suelto sea el rol del Tribunal Supremo Electoral, el rol de la justicia también, porque son recursos que se han presentado en estos escenarios y pueden llegar en definitiva, a jugar un rol importante. ¿Qué dice don Manuel Morales? Sí, precisamente a las contradicciones, ¿no?, que se están dando en torno a la lucha de quién se queda con la sigla del MAS, está generando pues esta crisis en ambas instituciones. Hay que recordar que en el día del Congreso, en la Ocaña, un día antes se interpusieron varias acciones de amparo, una de ellas resultó, pero paradójicamente al día siguiente se tenía que realizar la audiencia y ha sido pospuesta hasta este 28, creo, ¿no? Entonces, una acción a destiempo que no suspendería un Congreso que ya en los hechos se ha dado. El tema de la división del Tribunal Supremo Electoral es un tema muy, muy delicado, ¿no? Nosotros como CONADE vamos a tener una audiencia este 27, este próximo viernes, con el tribunal, ya que tenemos una serie de demandas y situaciones que queremos conversar con los vocales, que tienen que ver con el tema del padrón electoral, el tema de los mecanismos de seguridad para evitar fraude, etcétera, etcétera, pero llevamos el mandato de un cuestionamiento a los vocales por las declaraciones que han hecho, que empiezan a salirse de los procedimientos, ¿no?, internos del tribunal, para manifestar cierta adhesión a un bando o al otro, lo que está generando una crisis también al interior. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es si verdaderamente hay vocales arcistas y vocales evistas, y eso realmente pondría en jaque al Tribunal Supremo Electoral, debido a que vienen 4 procesos electorales, ¿no? Vienen elecciones judiciales, primarias, elecciones generales y elecciones subnacionales, una tras otra en cada año, aunque parece que con las elecciones judiciales, que recién sería el 2024, uno de estos eventos tendría que suspenderse, que podrían ser las primarias, pero eso es todavía una especulación, ¿no?, que estoy realizando. Entonces necesitamos que el tribunal, además de las tareas específicas, tenga que darle certeza al pueblo boliviano de que van a actuar bajo el concepto de la imparcialidad y de la transparencia. Entonces nosotros tal vez tendríamos que solicitar el alejamiento de algunas personas que han emitido de los vocales por lo menos un juicio o un criterio, que si bien es legítimo que lo tienen los vocales, pero hay el caso de una vocal en específico que ha señalado que había nomás que reconocer y acompañar el Cabildo del Alto porque está en la Constitución, ¿no? Porque había más o menos un poco más, dice, y había harta gente, ¿no? Y era popular. Cuando en realidad estamos hablando de un procedimiento de seguimiento que también ella lo aclaró, y ahí viene la parte complicada para el tribunal, que no goza de una resolución administrativa. Pero ese reglamento ha sido aplicado en cabildos anteriores y por lo tanto, y siendo además un reglamento interno del CIVDE que ha sido aplicado, no habría por qué desconocerlo. Pero esta vocal manifiesta que al no haber una resolución específica del tribunal sobre este procedimiento de acompañamiento a los cabildos, debería haberse ido nomás, ¿no? Como si no existiría estos antecedentes. Eso nos preocupa mucho. Entonces, esta crisis pues está repercutiendo allá donde no debería haberlo hecho. Sin embargo, en aras de la sinceridad política, bueno, ya sabemos quién es quién, ¿no?, en esto, y tendríamos que verdaderamente pensar en una recomposición del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva, en este acápite específico? Rudo, pues, ¿no? Porque imagínense si no pueden ponerse de acuerdo para
los magistrados del órgano judicial, el Tribunal Constitucional, imagínense elegir a quienes van a controlar las elecciones y probablemente diriman el resto. Eso sí que, y además no es un tema que solo atañe a los del MAS, ¿no? Sino ahí van a saltar todas las fuerzas políticas que están en la Asamblea y todas las que están fuera de la Asamblea legislativa, ¿no? Es realmente complejo. Pero, a ver, cuando uno habla de, caramba, cargoso con el tema de la institucionalidad, porque la institucionalidad es lo que exactamente falta, pues, ¿no? Y estamos viviendo ante una ausencia y por eso tenemos tanto despelote, ¿no? A ver, si hubiésemos tenido una institucionalidad fuerte, jamás hubiésemos tenido ni la locura de Evo Morales ni la locura de Yanine Áñez después, ¿no? Ahí estaba el Tribunal Constitucional que hubiese dicho, mire señor, usted es muy simpático, muy bueno, la gente lo quiere y demás, pero la Constitución dice esto y listo, se acabó. Y usted se sujeta a la Constitución. Punto. ¿Verdad? Para eso están las instituciones. El órgano electoral tiene que decir con meridiana claridad, señores, ese Congreso de la UCAeñe es legítimo o no. Y esa es la última palabra. Se supone que es el órgano electoral quien está determinando eso. Punto. ¿No? A quien le guste bien, a quien le guste también. Punto. ¿Verdad? Así de sencillo. Pero el gran problema es de que los he visto tan titubeantes, tan miedosos de tomar determinaciones, que realmente los pone en duda, ¿no? Y hay confesamente, y eso debería ser implícita o explícitamente, ojalá que no llegue eso, ¿no? Que algunos van a ponerse de un lado y los otros de otro lado, cuando eso debería ser una determinación de rutina. Y señor Arce, si no le gusta a usted, ese Congreso es legítimo. O señor Morales, si le gusta a usted o no, ese Congreso no está conforme a lo que establece el estatuto y las normas electorales en este país, etcétera, etcétera. Punto, ¿verdad? Y era así. Por eso llamo, ¿no? Y por eso digo, no es que hay que tenerle miedo a la palabra pacto, porque eso es lo que se generó después. La Corte de los Notables determinaba una cosa y todos los partidos políticos chitones, pues, ¿no? Es decir, se ha determinado eso, es el órgano electoral. Ha habido elecciones donde se han ganado por 2, 3 votos, ¿no? Y ese resultado no ha sido impugnado. No estoy hablando de las nacionales, ¿no? Sino de subnacionales y demás. Y el órgano electoral, pues, es la última autoridad en conteo. Punto. Entonces, a mí me da la impresión de que el órgano electoral no va a aguantar. No va a aguantar la presión. Porque va a ser no la última instancia, ojo, ¿no? ¿Cuál es la génesis del problema de la no posibilidad de elegir órgano judicial y tribunal constitucional? Es el Tribunal Constitucional. Porque está bien, el órgano electoral va a tener que en algún momento tomar postura. Lamentablemente no pueden haber dos más. El Tribunal Electoral en algún momento va a tener que decir, este tiene razón y este no la tiene. Y punto. Y eso probablemente debilite al órgano electoral, pero no va a ser la última instancia. Cualquiera de las partes puede acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa es la madre del cordero en disputa hoy día. Porque formalmente el Tribunal Constitucional, que a mí me parece hay que repensarlo. Nadie habla de esto, ¿no? Porque los otros temas los están opacando. El Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido en este país en una especie de suprapoder que determina quién va, quién no, quién sí, que esto, que lo otro. Imagínense, y no solo el Tribunal Constitucional, una sala constitucional le ha cortado a la Asamblea Legislativa Plurinacional su capacidad de fiscalización. Una sala departamental constitucional. Dos vocales. ¡Dos vocales! Que no son ni sujetos a elección popular, nada, ¿no? Que están en un grado jerárquico inferior a las grandes autoridades judiciales. Y les han cortado. Así han dicho, no se puede ir y no. Entonces, a mí me da la impresión de que esto todavía va a tener muchísima historia. Yo me quedo acá porque lo que podemos llegar todavía a conclusiones es muy parcial, ¿no? Veremos cómo se dilucida, solamente que creo que hay 3 errores fundamentales. El tema de la política en Bolivia no nace y se cierra con el MAS. Hay un montón de gente, hay un gran conglomerado electoral que no es el MAS y que indudablemente creo que se está espantando cada vez más de la posibilidad de acercarse al MAS, sea quien sea el candidato, sea la facción que sea que vaya al proceso electoral, y creo que se está reduciendo. Y por último, creo que se están haciendo mucho daño,
¿no? Y luego, si alguien pensara en el escenario, creo que cada vez más difícil de que se reconcilien, se den un abrazo, se den la mano, va a ser tanto el río transcurrido que eso ya se va a ver hasta inaceptable políticamente en el ámbito electoral. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Para finalizar este segundo punto, la senadora Ana María Castillo, con ese acápite que hemos colocado, el rol de las autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, autoridades judiciales, ¿no? Bueno, creo que ahora el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, tiene que jugar un papel muy importante. Tiene una tarea tan difícil y me apena de verdad que se note, no lo afirmo, pero se nota de que existiría cierto tipo de parcialidad al desconocer o al pronunciarse de manera negativa con nuestras organizaciones matrices. Estamos hablando de los campesinos indígenas, porque no nos olvidemos que el planteamiento del amparo constitucional contra la convocatoria del Congreso del Movimiento al Socialismo fue presentada por una de nuestras organizaciones sociales. Y justamente al ver una convocatoria o un Congreso que en el fondo estaba viciado, y sospechosamente ya en el Congreso alguien anuncia que ahí va a llegar la resolución, la notificación, y lo agilizan de tal manera ese Congreso y lo hacen en 2 días acelerados, cuando un Congreso como estos, siempre en todos los Congresos, siempre duraba pues tres días y sin siquiera dormir, ¿no? Tarde, mañana y noche, porque ahí había pues elección de la mesa presidium, discusión de comisiones, las comisiones plantean, discuten, se analiza, porque estamos hablando de temas de un instrumento grande en el país. Y sospechosamente lo agilizan este Congreso en 2 días y bueno, pues a toda costa lo terminan el Congreso y le dicen ya hemos hecho el Congreso y listo, tenemos resoluciones, tenemos aquí nuestro candidato y eligen a un candidato para las próximas elecciones. Y ahí lamentablemente pues se ve a un tribunal electoral muy parcializado. Espero que me esté equivocando. Se ve un tribunal electoral quizá sometido o tal vez con una deuda ante el compañero Evo Morales. Lo que hace es reaccionar nuestras organizaciones, y en este momento pues nuestras organizaciones sociales están susceptibles y a la espera de que se pueda ya conocer pues los resultados de este amparo. Pero se nota ahí ese temor, pues, ¿no? Creo que están pensando, ¿qué hacemos? ¿Sacamos o no sacamos? ¿Positivo o negativo? ¿Qué hacemos? Y creo que es importante lo que decía acá el compañero Marcelo. Va a ser importante que se define. O es blanco o es negro, y obviamente, ¿no? Tiene que definirse de una vez el Tribunal Electoral, pero en función a lo que se ve. Y después se cierra cuando se pide también una solicitud de que sea parte del cabildo como veedor. Ahí se cierra, dice, no, llegó la resolución o la solicitud muy tarde, lo sentimos mucho, no vamos a participar. Entonces ahí ya se nota cierto tipo de direccionamiento. Querer desconocer un cabildo, porque sabemos que el cabildo es reconocido por la Constitución Política del Estado y las resoluciones también son valederas para cualquier tipo de acción. Entonces creo que el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, ahora tiene un trabajo muy delicado, muy pero muy delicado, y tiene que pensar mucho en lo que va a hacer, y obviamente tienen que hacer lo correcto, ¿no? Lo que todos decimos es que hagan lo correcto. No hay, ahí no se tiene que obviar también el semejante cabildo, la semejante participación de gran cantidad de gente que estaba pues molesta y contraria a un Congreso, y querer eso, hacer creer de que el cabildo no era grande y el Congreso sí, creo que sería el peor error del Tribunal Electoral, ¿no? Esperemos que tengamos resultados
favorables, esperemos que sean los correctos y que acá no se vea como una devolución del favor y se note ahí la debilidad o la poca transparencia en el Tribunal Electoral. Esperemos. Muy bien, le agradecemos también a la senadora Ana María Castillo. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y ese tiene que ver con una especie de reflexión acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de agua, la presencia de sequía en varias regiones del país, aunque en algunas capitales se ha observado algunas lluvias, como en el caso de La Paz en los últimos días, pero no bastaría eso. Ha generado ya muchos problemas esta situación, hay demandas de la gente damnificada, se está exigiendo mayores niveles de coordinación entre las autoridades para que se tomen cartas en el asunto. Y por la premura del tiempo vamos a darle proporcionales, por favor, entre 5 o 6 minutos a nuestros invitados especiales. Hay suficiente holgura para hacer un tema ya de reflexión, aunque muchos dicen tiene que ser uno de los principales temas que debe estar en la agenda, no solamente acá, sino en todos los medios de comunicación, para encontrar respuestas a lo que está ocurriendo con este tema. Empezamos con usted, don Manuel Morales. 5 o 6 minutos, por favor, en este último punto. Adelante. Gracias, me avisas, por favor. Siempre en estos temas que son muy importantes llegamos con poco tiempo y es mortal. Bueno, el año 2016 hubo este problema, ¿no? Escasez de agua, y se debió a que no llovió, evidentemente, pero en esa época, ya lo dijimos, se vulneró el Estado, es garante de derechos, y hay un derecho humano de acceso al agua, y el Estado es el garante. Es decir, bueno, no lloverá, habrá el fenómeno de la niña, el niño, ¿no? Pero hay una ponchada de funcionarios públicos que están ganando jugosos sueldos y no tienen la capacidad de tomar las medidas adecuadas para prever, planificar, hacer proyecciones de lluvias de 15, 20, 50 años, porque así se trabaja en esa área, y garantizar suficientemente que podamos tener este problema resuelto. Ahora, el tema es muy complicado, porque después del 2016, cuando Evo Morales estaba con su chisguetito queriendo apagar los incendios, o el año 2016, cuando querían la Fuerza Aérea fumigar las nubes para que llueva en una situación caótica, Evo Morales salió con el cuento de las megas inversiones en Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Riego 1, Mi Riego 2. Se han hecho una infinidad de préstamos, de los cuales tengo un estudio que ya estoy alistándolo para publicarlo, y no hay nada, no hay ni los atajos de agua, no se han hecho los diques correspondientes, los mecanismos de perforación de pozos, y ahora estamos volviendo cíclicamente al mismo problema. Pero hay un intermedio. Yo quiero manifestar que hay una íntima relación entre lo que es la deforestación de nuestros bosques y áreas no boscosas con el tema de la sequía, la ampliación de la frontera agrícola. Y durante Evo Morales se han aprobado pues un paquete de normas incendiarias que siguen vigentes. Se han aprobado 5 normas del perdonazo, que se llamó, la 337, la 502, la 739 y la 952, que de manera retroactiva hasta 1996 suspendieron todas las acciones penales contra todas aquellas personas que quemaron bosques y tenían procesos administrativos y penales frente a este caso. Luego el paquete de normas incendiarias abarcó la 740, la 741, donde se dio autorización para el chaqueo de 20 hectáreas por familia en áreas boscosas, una aberración contra los principios de la madre naturaleza, y la ley 1171, que autorizó la quema racional, es decir, que yo puedo prender un fósforo, chaquear o quemar un bosque, argumentando que lo estoy haciendo racionalmente. Viene el viento, se genera un incendio, nadie lo apaga y ahí están las consecuencias. Estamos viendo que en Santa Cruz, acá en La Paz, prácticamente estamos con una contaminación del medio ambiente insoportable. Entonces, ¿a qué voy? ¿No?
aquí este es un tema que no puede ser manejado como que ahora corresponde al ciudadano dejarse de bañar pues un día, ¿no? O sea, nos pasan la factura a nosotros, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar el agua racionalmente. Cuando en el caso de La Paz, para las personas que viven en el interior me van a disculpar, tenemos un interventor de EPSAS, una persona técnicamente absolutamente descalificada, ¿no? Una persona absolutamente mediocre, no es una autoridad institucionalizada, que está manejando, pero de la manera más irregular, el tema de EPSAS, cuando el gobierno debería estar haciendo inversiones. Y claro, por supuesto, hay problemas estructurales. Por ejemplo, el 40% del agua en la ciudad de La Paz se va al piso porque tenemos cañerías de hace 40 años atrás. De acuerdo, debería haberse hecho las inversiones correspondientes para superar ese tema. Y esto está vinculado al tema de la sequía y a una profunda crisis de las comunidades campesinas rurales, con una gravísima responsabilidad sobre sus autoridades municipales, que cuando les entrevistan un poco más y se ponen a llorar y dicen: estamos esperando que por favor vengan las autoridades, hay vaquitas que están muriendo. ¿Y cuál es el grado de responsabilidad de esos alcaldes, de esos consejos municipales en la prevención del tema de la sequía en las áreas rurales, que en el caso del altiplano sabemos que son cíclicas? Pero además aquí hay otros problemas adicionales y lastimosamente la estadística mata pues conceptos, mata ideología, mata prejuicios. A la fecha, 1/3 de las aguas superficiales que pueden utilizarse con fines bebibles, de riego, etcétera, hemos perdido en Bolivia. Lago Uro, lago Popó, ríos que ahora se están secando, el lago Titicaca, lagunas, no solamente en la parte andina, también en la parte amazónica. 1/3 hemos perdido de nuestras aguas, y esto es una situación prácticamente irreversible. Siguen las quemas, siguen los chaqueos cada año, y se están formando lo que nosotros, los ambientalistas, denominamos la costra en la quema. ¿Qué significa esto? Que para liberar, ¿no?, 1 hectárea de tierra para el tráfico de tierras, o meterle soya o meter vacas, tú tienes que quemar sistemáticamente eso. O sea, este año incendias un bosque, al próximo año lo vuelves a incendiar, al próximo año lo vuelves a incendiar, generas la costra o la cicatriz, y evidentemente en ese bosque obviamente ya no se va a regenerar la naturaleza, y ya lo puedes vender, lo puedes adjudicar, puedes meter vacas, etcétera, etcétera. Se están cometiendo crímenes ambientales en el país, y necesitamos que las autoridades realmente cambien las políticas estas, porque nos estamos matando, nos estamos yendo a un suicidio ecológico, y alguien tiene que denunciarlo, y alguien tiene que poner un alto a esta situación que se está originando. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Don Marcelo Silva, en este último punto. A ver, hay que comenzar diciendo que este problema es multifactorial y multicompetencial. Primer elemento. Y aquí está nuevamente el tema de la palabra pacto, ¿no? Se necesita ser un pacto por el agua, se necesita ser un pacto por el medio ambiente. Creo que el error fundamental de Evo Morales fue tratar de concentrar demasiado tema de competencias y tratar de desligarlas. Creo que ahí la factura se la pasó por primera vez en 2016, quitándole indudablemente el carácter competencial también a estructuras subnacionales como las gobernaciones y las alcaldías, que son importantes en el tema. A ver, primer elemento, el tema de la falta y escasez de agua no está ligado únicamente a la falta de lluvia, ¿no? Hay varios componentes medioambientales que están en medio. Deforestación es el primero, ¿no? Hay que reconocer que estamos en un proceso alocado de deforestación en el país, que es un daño medioambiental. Pero otros elementos que causan mucho daño medioambiental, por ejemplo, son la minería ilegal, los cultivos de coca ilegal, ¿no? Se tienen que ajustar también políticas de control medioambiental. Indudablemente es un tema básico. El querer solucionar una de las patas del problema o uno de los factores del problema descuidando estos otros es simplemente caer en un lirismo, ¿no? Entonces hay que tener una visión holística del conflicto. Pero también lo hacen indiscutiblemente las competencias de las gobernaciones. Lo hemos visto en el último tiempo en el ámbito, por ejemplo, de los famosos acuíferos en Santa Cruz, ¿no?
Ahí indudablemente ha habido un descuido del ámbito de las gobernaciones. Yo creo que el problema no se origina precisamente en el gobierno del MAS, se origina en el gobierno de Rubén Costas, quien le da luz verde a la posibilidad de pasar por medio de acuíferos, rompiendo cualquier lógica básica. No se puede pasar por medio de acuíferos. Ahí se ve también el tema de el trabajo de las gobernaciones. Y en el ámbito municipal, fundamentalmente en lo que llamamos el eje troncal, el ámbito de las construcciones, sin planificación, sin medida, están causando también graves problemas. Y yo no solamente me refiero al tema de la cantidad, sino también de la calidad de las construcciones. Desde hace años ya ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz fundamentalmente, ya han tenido intentos y propuestas muy serias en el ámbito, por ejemplo, de construcciones ecológicas que vayan a reciclar el consumo de agua. Y esto no está sucediendo, ¿no? Al revés, ¿no? Por ejemplo, la alcaldía de La Paz está viviendo un festín de denuncias en relación a favorecer a empresas constructoras. Esperemos que eso algún momento se aclare, ¿verdad? Que más bien lo que están haciendo es construir donde no deberían construir y sin ningún tipo de proyección. Ya lo habíamos dicho desde hace bastantes años, y eso es lo que llama la atención, que es una cantaleta repetida de tiempo. El sistema, por ejemplo, de cañerías de la ciudad de La Paz es un sistema antiguo, ¿no? Que ya no está causando fugas por los últimos 5, 4, ¿no? Los últimos 15, 20 años. Hay pasos de construcción de cañerías, de desagüe, que tienen más de 60 años en esta ciudad y que no han sido cambiados, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es competente de eso? Políticas municipales claras, ¿no? Recién creo que la Asamblea de la Paceñedad ha decidido establecer una empresa del agua. Chocolate por la noticia, debió haberlo hace mucho rato, ¿no? Y ni siquiera una empresa municipal, una empresa metropolitana. Porque el problema del alto de Mecapaca, de Palca, etcétera, etcétera, indudablemente corresponde y no se queda únicamente en el ámbito municipal, sino de varios municipios. Entonces, me da la impresión que hablar de este tema realmente implica seriedad, primero, y yo creo que es responsabilidad del gobierno del presidente Arce convocar a una cumbre por el agua, que es mucho más cercana, mucho más seria, mucho más necesaria que otro tipo de cumbres para desconocer congresos de la UCAeñe que tienen un interés parcial y muy reducido en el ámbito de la población, ¿no? Insistiendo que este tema es multifactorial, pero además multicompetencial. Ese es el gran desafío. Ahora, Manuel decía lo que me parece importante. Pues estamos como en la política boliviana, exactamente, ¿no? Se discuten y hay mucho tiempo para discutir los temas que no le interesan mucho a la gente, ¿verdad? Tema económico, tema justicia, tema medioambiental. Pero obviamente la agenda política, quién va a ganar, quién le va a dar un mejor golpe a Evo o a Lucho, eso es lo que estamos discutiendo y espero que esto no sea malévolamente rutinario en el ámbito de tratar de tapar estos temas que necesitan acción inmediata. Perfectamente, le agradecemos a don Marcelo Silva. Para finalizar, la senadora Ana María Castillo en este último punto del programa. Adelante. Bueno, José Luis, creo que la crisis climática amerita coordinar acciones conjuntas. La responsabilidad del agua no solamente es del gobierno, creo que involucra a todos y a todas. Y es momento ahora de plantear políticas estratégicas a nivel municipal, departamental y nacional. Recojo con agrado la sugerencia de Marcelo cuando decía es importante convocar a una cumbre del agua, y eso vamos a hacer seguimiento porque sé que ya está esa propuesta en el gobierno, una cumbre del agua. El gobierno no ha desamparado en estos últimos días donde se ha visto problemas, no solamente acá en Bolivia, a nivel mundial, y se ha palpado pues acá en nuestros departamentos. De manera inmediata reaccionó y ha invertido más de 300 millones para 3 planes que en este momento están vigentes. El plan plurinacional de respuesta inmediata a la sequía. Este plan fue implementado con 122 millones de bolivianos
y está atendiendo a más de 261,000 familias en 7 departamentos. Y obviamente eso con ampliación a todos, porque lo que queremos primeramente atender a los departamentos que están con problemas fatales del agua. Lamentablemente lo que decía Marcelo, eso es cierto, y lo que decía también acá nuestro compañero de CONADE, lamentablemente pues las políticas del agua a nivel municipal incluso se han ido dejando o no lo han dado prioridad. Y ahora que estamos viendo el problema a nivel mundial, recién todos nos vamos preocupándonos. Obviamente no es tarde, pero creo que es momento de reaccionar entre todos los bolivianos. Ahora tenemos que buscar políticas de prevención incluso y cuidado del agua. Ya no podemos desochar así por así el agua. Ya no podemos darnos los privilegios de estar lavando la movilidad con la manguera en la calle, que tenemos que tomar cierto tipo de medidas municipales, departamentales y nacionales. Dentro de los planes de gobierno también se ha presentado el plan de agua para la vida, agua para la producción y el plan plurinacional de atención inmediata a la sequía. Durante la gestión de nuestro presidente Lucho, ya desde la gestión 2022 hasta la fecha, está vigente y se sigue continuando con ayudas, con implementación de acciones en los diferentes gobiernos municipales de Bolivia. Y más, la acción es directa e inmediata más en los municipios en los que se ha visto problemas grandes, por ejemplo en mi departamento, en Potosí. En Potosí, ahora ya con la buena predisposición y voluntad del gobernador y ahora con la coordinación, porque importante había sido la coordinación, pues, y eso es clave, ¿no? Que el gobierno central, el gobierno municipal, el gobierno departamental tengan una coordinación continua, fluida. Y en este momento la gobernación de Potosí está pues ahora coordinando acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo para poder prevenir las sequías, para poder atender y dar mejores condiciones en cuanto se refiere al agua. No solamente la inversión que hace el gobierno apunta o el presupuesto apunta también a la prevención, sino también en estos últimos días se ha atendido a través de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierra, Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, se han ido a Desarrollo Rural y Tierra también, se han ido atendiendo a las emergencias y apoyando también a los compañeros del agro, porque han ido designando o apoyando también con construcciones de pozos. 126 pozos de agua atajados, toneladas de semillas de distintas variedades, fertilizantes, sales minerales, fosajes, etcétera, etcétera. Entonces, acciones inmediatas que el presidente está, el gobierno está dando a los diferentes municipios del país. Entonces, creo importante yo que a partir de ahora se deba dar prioridad, porque el cambio climático no solamente es pues en esta temporada, lamentablemente el cambio climático amerita ciertas acciones urgentes y también amerita una planificación a corto, mediano y largo plazo. Y ante todo también acciones de concientización. No podemos ya ahora actuar como antes. Estamos en tiempos tan difíciles donde lamentablemente el factor climático también no ayuda. Afortunadamente la lluvia ya está cayendo, está llegando en varios departamentos, pero no es suficiente. Ahora ya cada gobierno municipal, cada alcalde tendrá que prever acciones y también acciones de preservación y de prevención. No habrá que olvidarse ya pues de los famosos carnavales, por ejemplo, ¿no? Ya no tendría que haber el desoche del agua. Una gota del agua pues es muy importante, ¿no? No debemos permitir que el agua se agote, porque de verdad esto sería grave en nuestro país. Concluyo esta parte con decir que se debe coordinar, porque la responsabilidad del agua no es solamente del gobierno, es de los gobiernos municipales, departamentales y obviamente nacionales. Muy bien, le agradecemos a la senadora Ana María Castillo también, cerrando este último punto de diálogo en Panamericana.
De esta manera, amigos de todo el país, precisamente llegamos a la finalización del programa, agradeciendo la participación de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Reiteramos, tuvimos en los estudios de la emisora al representante del CONADE, don Manuel Morales, también al politólogo Marcelo Silva, y finalmente a la senadora del MAS, Ana María Castillo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.